Buenos días a todos. Vamos a empezar entonces este webinar. Pero vamos unos segundos para que estuviéramos todos en la sala y me imagino que algunos se van a conectar ahora en los propios minutos, pero vamos a empezar ya y así vamos avanzando y a dar tiempo a todos para meterse en el tema de hoy. Bien, como rector de la Universidad de Lleida y vocal del Comité Permanente de CRUE y representante de CRUE del Consejo de la Universidad Española en el Consejo para la Educación Doctoral de la European University Association, me complace darles la bienvenida a este webinar sobre el futuro de los estudios de doctorado en Europa. Diríamos que CRUE, la Conferencia de Rectores, está comprometida en hacer de puente entre las universidades españolas para dotarnos de herramientas que nos permitan colaborar y caminar juntos en el proceso de transformación y adaptación de las universidades a las necesidades sociales. Y una forma que puede resultar útil para facilitar este contacto son estas sesiones de webinar, como la que hoy tenemos planteada, que parece que están teniendo un éxito importante de inscripción y de asistencia, puesto que me acaban de decir que hay más de 200 asistentes. Espero estos segundos para un poco a ver si acaba de entrar la gente que está intentando entrar en este momento. Bien, el tema es sin lugar a dudas atractivo, es un tema de interés, el futuro de los estudios de doctorado en Europa, y lo es porque la formación doctoral es una de las tareas específicas de las universidades y que dan lugar al título de mayor categoría académica que impartimos. La formación doctoral, por tanto, debe garantizar la máxima formación del que es capaz de proveer la universidad y es intrínsecamente importante por el rol a que están llamados los futuros doctores. Entre ellos estarán las futuras generaciones de profesores universitarios y los líderes de las divisiones de I+D empresariales. Por otra parte, desde un punto de vista ahora interno, creo que todos reconocemos la importancia de los doctorandos para dinamizar la investigación en la universidad. Si la importancia es grande en los centros de investigación, donde los grupos suelen tener mayoría de investigadores en formación, todavía lo es más en la universidad, donde los profesores debemos atender las tareas de docencia y de gestión universitarias. Quiero destacar aquí para empezar esta palabra, la formación de los doctorandos o investigadores en formación. En el corazón de lo que se entiende por el doctorado está la realización del trabajo original de investigación, como tiene que ser. Está la capacitación para enfrentarse a un problema nuevo. Pero la palabra formación incluye otros aspectos que indican una adquisición de competencias transversales, como pueden ser competencias digitales y también implican la internalización. Sobre todo esto va a versar la sesión de hoy, que va a tener tres partes. En una primera tendremos una presentación del estado del doctorado en Europa, para luego tratar un poco los retos y oportunidades para las universidades españolas en una mesa redonda y finalizar con la posibilidad de participar en el debate por todos ustedes con una ronda de preguntas que podréis escribir en el chat. Empezamos, pues, con la presentación. La educación doctoral hoy, tendencias y estado de la cuestión en Europa, que nos va a impartir el doctor Alexander Hasgall. Alexander Hasgall es el director del Council for Doctoral Education de la European University Association, es el responsable de este comité específico que trata los temas de formación doctoral de la red europea. La European University Association es la red europea de universidades más grande, que cubre 36 países y más de 250 universidades que otorgan títulos de doctorado asociadas. Antes de asumir este cargo, jefe de este Council, Alexander coordinó un programa de evaluación de la investigación
en Ciencias Sociales y Humanidades de la Conferencia de Rectores de las Universidades Suizas, que tenía su sede en Ginebra, que en realidad es desde donde nos va a hablar en el día de hoy. Alexander estudió Filosofía e Historia en la Universidad de Zúrich y en la Universidad Libre de Berlín y recibió el título de doctor por la Universidad de Zúrich sobre el tema regímenes de reconocimiento, luchas por la verdad y la justicia frente a la última dictadura militar en la Argentina, por lo cual realizó una estancia de investigación en Buenos Aires. Le agradecemos la voluntad de participar porque esto además va a permitir que en su intervención se exprese en castellano o en español como se entiende internacionalmente. Fuera del sector de la educación superior, Alexander trabajó también en el ámbito de las ONGs a nivel europeo, también ha estado como observador de derechos humanos en Guatemala y también ha trabajado como periodista independiente. Alexander, es un placer tenerte aquí y quiero agradecerte tu buen hacer en el Cónsul para la formación doctoral de la UA, pero también la amabilidad de aceptar participar en esta sesión de club. Tienes la palabra ya para tu presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, rector Jaume. Gracias por esa muy amable introducción. Y para mí siempre está clara, si puedo trabajar con la CRUE y con amigos y colegas españoles, siempre digo sí, lo que sea, porque creo los miembros españoles están también muy activos en el EUA Council for Doctoral Education. Nos vemos muchas veces cada año. Y también me encanta hablar español. Ahora, no es mi idioma paternal o maternal, así es un experimento para mí también hacerlo en español. Y si algo no hace sentido, no soy yo, es mi español y espero que podamos hablar. También he preparado una pequeña presentación, así que sí. Vamos a ver, sí, así tengo un poco más detalles y sí, y bueno, empecemos un poco a decir de dónde vengo yo. Espérense. Sí. Bueno, estamos del EUA Council for Doctoral Education, somos un membership service de la Asociación Europea de Universidades, European University Association. Somos ahora la mayor red europea de universidades en eso que se llama Doctoral Education, educación doctoral, formación doctoral. Creo que se puede discutir mucho qué es la mejor palabra. Tenemos ahora más de 265 universidades, más que todo sobre el doctorado, pero estamos también discutiendo de los postdoctorandos más y más. Y voy a hablar después un poco de eso. Trabajamos sobre todo que es networking, intercambio entre las universidades, hacemos investigaciones, reportes, que también uno voy a presentar, y muchos eventos donde también discutimos a nivel europeo todos esos asuntos con ese tema. Y los temas que hemos tenido en los últimos años va de la integridad científica, las ciencias abierto, todo el tema de las carreras, la salud mental de los doctorandos. Hay muchísimas cosas. Ahora tengo aquí una lista de nuestros miembros y como ven, España ya es el número 2 en el número de nuestros miembros, así una muy fuerte participación, casi 10% de nuestros miembros son de España. Y como ven, estamos una bastante diversidad entre nuestros miembros, desde Portugal hasta Kazajstán. Bueno, cuando hablamos de la historia, y bueno, siendo historiador, siempre me gusta hablar de la Edad Media y cómo empezó el doctorado y el sentido, y podemos hacerlo, pero como el tiempo está un poco limitado y quiero hablar un poco de lo que pasó de los últimos 20 años, ¿no? Empezando más que todo con un seminario 2005 en el contexto del proceso de Bolonia, donde por primera vez vinieron las universidades europeas juntos a discutir verdaderamente lo que significa el doctorado en Europa, y después surgieron más documentos discutiendo eso. Y cuando vemos un poco
son todas mis traducciones también, un poco a discutir qué son los principios del doctorado en Europa, ya hace 15 años. Y ahí creo son esos 10 puntos, solo hablo de lo más importante, ya que Jaume dijo, la investigación en el centro del doctorado, pero también integración en las estrategias de la universidad, importancia de la diversidad, pero también asuntos como movilidad, el rol de la supervisión, estructuras nuevas, promover nuevas estructuras y también, obviamente, una financiación adecuada. Esos eran un poco temas que siempre jugaban un rol. Ahora, ¿cómo estamos ahora en Europa? Cuando hablamos de la educación doctoral, podemos decir que ya 95% de las universidades en Europa ya tienen alguna estructura, una escuela doctoral, un colegio doctoral. Si se mira los distintos idiomas, hay muchas palabras por esa estructura, ¿no? No es una cosa fija y eso también muestra una muy fuerte diversidad que tenemos en Europa. El nivel de organización, la duración, si hay créditos o no, cuánta flexibilidad, quién lo financia, qué es el estatus de los doctorandos, si son estudiantes, si son empleados. Sin embargo, lo que dije antes, esa idea de la formación o educación doctoral como una investigación y que la investigación y también la tesis está en el centro, eso sigue. Y como dije, tenemos a base de esa idea mucha diversidad. Ahora, como hemos dicho, quiero hablarles de un nuevo informe que hemos hecho último año, donde preguntamos un poco las universidades, nuestros miembros, y hemos recibido 138 respuestas un poco, ¿qué son un poco la situación hoy del doctorado? Tengo que decir, ya en 2019 hicimos un mucho más grande informe sobre eso, también puedo compartir más tarde o algún colega ese otro informe. Aquí hablamos de lo que se llama current development, así cómo está la situación hoy. Y lo que vemos, y hemos tenido muchas preguntas y no puedo responder a todos esos asuntos, pero quiero compartir algunos puntos que me parecen bastante importantes, interesantes y que espero que podamos discutir. Y como ven, tenemos aquí muchísimos asuntos donde preguntamos qué prioridad tienen. Y si miran aquí que todo que es azul tiene que ver que es una gran prioridad, una muy gran prioridad, hay que decir, o se ve, es muy complicado. Casi todo está hoy una prioridad de una universidad. Empieza con la calidad de la supervisión, la internacionalización, la ciencia abierta, la salud mental, el funding, la comunicación, la digitalización. Estamos en una situación y me parece un desafío para todos que están tomando responsabilidades en la institución de hacer prioridades de las prioridades, porque aunque todo sea importante, no se puede enfocar en todos los asuntos de la misma manera. Para entender mejor qué son las prioridades de las prioridades, habíamos preguntado también que nos digan qué son las 2, 3, 4 prioridades mayores. Y como ven, lo dejo en inglés porque las preguntas eran en inglés, pero seguro todos ustedes entienden perfectamente. Pero aquí vemos una cosa bastante interesante y espero que se pueda ver bien en sus computadoras. Lo más importante que tenemos hoy es lo que se llama calidad de la supervisión, calidad de la dirección de tesis. Ahora, eso y todos que han sido en nuestros eventos nos sorprende, porque cuando organizamos, por ejemplo, breakout sessions, distintos talleres, sabemos si hay, y cuando los participantes pueden elegir en el CD en nuestras conferencias dónde irse, sabemos dónde el asunto es de la supervisión y calidad de la supervisión siempre es muy popular y necesita mucho espacio. Y
Sí, y podemos discutir por qué, pero creo un punto muy importante aquí es que si la supervisión tiene una mala calidad, casi todo lo demás tampoco funciona. Si la relación, si vemos los conflictos, las razones por qué muchas veces gente termina su doctorado sin haberlo cumplido totalmente, hay muchas razones. A veces encontraban muy bien trabajo o entendían que no es el asunto que le interesa más. Pero muchas veces son también los conflictos con el director de tesis, el supervisor. Entonces, si esa calidad no funciona, no funciona nada así, o no funciona mucho así, creo es importante ese asunto. También relacionado con el hecho que ser un director hoy, una directora, es bastante diferente que hace 20 años, porque los desafíos en el mundo académico, y seguro vamos a hablar más tarde, también son mucho más complicados. No solamente dar consejos sobre el asunto del doctorado, cómo hacer una tesis, pero tiene que ver cómo por ejemplo, otra vez la ética de la investigación, que también es uno de los mayores prioridades para las universidades, el asunto de las carreras y mucho más. Todo esto también está conectado con el director, la directora del tesis, supervisor. Entonces, hay mucho que hacer y que más y más se hace es como se llama doctoral training de los directores mismos. Es también algo que se puede aprender más y sabemos también más que todo gente joven que empieza a ser profesores, catedráticos, está muy interesado en tener ayuda aquí. Un otro punto es el funding, el financiamiento de los doctorandos y también preguntamos el financiamiento de las escuelas y doctorales o de las universidades, pero parece un asunto muy fuerte y no, supongo también en España el asunto de cómo los doctorandos tienen un financiamiento que es suficiente. Y aquí cuando discutimos con nuestros miembros por qué, hay distintas razones por eso. Por un lado, en muchos países el funding está bajísimo. Hay países donde recibes 200, 300, 400 euros al mes, que no es suficiente y que lleva a que casi la gran mayoría solo puede hacer el doctorado en un tiempo bastante restringido porque tienen que trabajar. También tiene que ver en algunos países con la duración del doctorado, que el financiamiento está relacionado a tenerlo 2 o 3 años, mientras en práctica muchas veces toma más tiempo hacer un doctorado. Y por eso voy a hablar después un poco, hemos trabajado sobre una nueva visión sobre el doctorado, donde también abordamos ese tema de la financiación. Después, cuando miran a ese slide, vemos la cuestión de la internacionalización, las experiencias internacionales, apoyar a los propios doctorandos, tener esa experiencia que también vemos, y también attracting doctoral candidates from abroad, así recibir doctorandos, y no olvidamos que en muchos países europeos el doctorado es lo más internacional que hay, como más que 50% de los doctorandos están de otro país y casi muchísima gente que hace el doctorado se va también afuera. Así, el doctorado está muy internacional, pero mantener oportunidades de recibir y de mandar doctorandos se queda una cosa bastante importante. También sabiendo hoy, y voy a hablar después un poco del COVID, pero con el COVID, con la situación geopolítica, estamos en una situación donde eso llega a ser mucho más complicado que hace unos años, que hasta que se habla de una cierta deglobalización en que estamos. Y después hay otros asuntos bastante importantes, que sea la salud mental de los doctorandos, que creo en los últimos 2, 3 años ha ganado muchísima importancia también en el contexto de COVID, pero existía ya antes, no descubrimos muchas veces relacionado con angustias, depresiones,
Sin embargo, todavía estamos en una situación donde necesitamos que hacer mucho más investigación. También de qué manera está relacionado con el doctorado y de qué manera hablamos de una crisis un poco de salud mental en toda la sociedad y donde el doctorado aquí refleja la sociedad, donde hay asuntos específicos de doctorado, donde hay asuntos relacionados con estructurales, donde está más relacionado de angustia sobre lo que pasa después del doctorado y mucho más cosas. Y después hay otros asuntos como los postdocs, que es una gran importancia, pero hasta que llega a ser lo más importante, más del 10% de las instituciones y más asuntos. Bueno, eh, ahora ya hemos hablado que el doctorado, lo más importante es la investigación y las capacitaciones por la investigación. Y eso sigue así. Sin embargo, también hemos preguntado más que todo que se llama transversal skills, las capacidades transversales que hay aquí en las universidades. Y aquí es bastante me parece bastante interesante porque lo que sabemos es que hay una gran diversidad en el doctoral training y, y eso significa que no es posible hacer todo, porque si aprendes todas las capacidades transversales, al fin no habrá tiempo para la investigación. Así, las universidades en general no mandan ciertos temas, con una gran excepción que es la ética de la investigación, Research Ethics and Integrity. Aquí, 60% lo mandan específicamente que hay que hacer, por lo menos, que hay ciertos cursos que hay que tomar, mientras casi todos tienen algo, pero hablamos ahí del mandatory. También las metodologías de la investigación que están un poco relacionadas también están mandatory. Y ahí vemos de eso que hay mucho, la gran mayoría es voluntario, sin embargo, la ética de la investigación sigue algo donde las universidades piensan aquí no hay muchas opciones porque no hay un investigador, una investigadora sin ética de la investigación. Ahora, cuando hablamos de lo opcional, aquí sí, creo que se puede observar dos cosas y no quiero mencionar todo, ya estoy un poco a lo más que pensaba, que me parece interesante que el número 1 de las Transversal Skills Training opcional es la comunicación científica. Aquí y vamos a tener, voy a mencionar más tarde, el próximo año una gran conferencia, nuestro annual meeting sobre la comunicación. Parece que comunicar llega a ser una de las cosas que las escuelas doctorales ya consideran con un rol muy importante para ellos. Y creo, parece un poco, vale la pena discutir por qué, las razones, pero eso para más tarde. Que también vemos es que asuntos como, y bueno, y si hablamos, por ejemplo, de thesis writing, escribir una tesis, también una cuestión de comunicación también es muy alto. Después, la ética de la investigación, Research Ethics Integrity, metodologías, y después asuntos más conectados con la carrera, con las ciencias abiertas, con trabajar con datos, también existe. Aquí vemos que no es algo que siempre se da en todos las escuelas doctorales o programas doctorales. Supongo porque aquí sí hay diferencias de las disciplinas también. Por ejemplo, asuntos de data management es diferente en filosofía que en química y parece que por eso no todos ofrecen todo. Sin embargo, hay una gran oferta hoy para los doctorandos y vale la pena también a discutir ahora dónde es demasiado o dónde no. Bueno, ahora los prospective training, lo que se quiere hacer de nuevo, aquí vemos no mucho. Estamos en una situación donde no se trata mucho ahora de tener algo nuevo. A veces sí, unos 30% sí tienen por lo menos algo que quieren introducir, pero tenemos que discutir dónde estamos ahora.
Bueno, un tema que no quiero hablar mucho, pero lo quería mencionar porque lo preguntamos, son los postdocs, el postdoctorado. Porque eso es un asunto que es muy importante en el contexto político, también cuando hablamos de la European Research, de la área europea de la investigación y de las carreras, y que sabemos muy poco. Preguntamos por lo menos cuánto tiempo los postdoctoran. Aquí vemos 3 a 4 años, máximo 8 en la mayoría de las instituciones. Sin embargo, 30% no lo saben y tampoco sabemos si eso es para todo lo mismo o si estamos en una situación donde una parte lo hace por 1 año, otros lo hacen por 10 años. Aquí también lo llamo como un asunto que hay que investigar mucho. También que sabemos los postdocs hacen mucho relacionado con la investigación, obviamente, pero también la enseñanza juega un rol y también más y más lo que se llama el professional development también juega un rol. También preguntamos si tienen un training, con quién lo hacen, y ahí vemos que la mitad lo hacen juntos con los doctorandos, y eso muestra el rol de las escuelas doctorales, pero también tienen sus propios programas y también lo comparten con otros. Ahora, por terminar ese bloque, hablo sobre el impacto del COVID-19, porque aunque a veces casi, por lo menos aquí en Suiza, se ha olvidado todavía. Bueno, hace 1 año estábamos en una situación muy diferente y que vemos aquí que no es una sorpresa, que todo que es lo virtual juega un rol muy importante y está discutido muchísimo. O se está incluyendo ahora en la práctica de las universidades y eso tiene que ver todo que es virtual, la supervision, la defensa de la tesis. Sin embargo, cuando preguntamos de casi todos los otros asuntos, para la gran mayoría de las universidades, ellos dicen, no va a cambiar nada. La única diferencia es cuando hablamos de la movilidad internacional, por ejemplo, salir, y aquí vemos los dos. Casi 20% dicen será más importante que la gente viaje. Supongo, habiendo visto la experiencia que la falta de movilidad física sí ha hecho daño a mucha gente o hizo la cosa más difícil, pero al mismo tiempo vemos también que hay que otros dicen no, porque tenemos esas posibilidades virtuales, no habrá tanto internacionalización y eso también creo sería por la mesa redonda interesante escuchar la situación en España. Ahora hablé muchísimo, demasiado y quería presentarle un nuevo documento sobre la futura de la educación doctoral en Europa. Ahora lo voy a hacer muy rapidísimo porque no tenemos tiempo aquí. Pero lo que hemos hecho es discutir y después voy a compartir un poco qué son los drivers, las influencias internas, externas que juegan un rol importante para el futuro y hemos identificado 10. Los primeros están relacionados con nuevas tecnologías y voy a compartir después todo el contenido y cómo las universidades trabajan en ese contexto. El segundo está relacionado con el Sustainable Development Goal y cómo las universidades comparten en eso. Un tercer punto es universidades como un lugar donde se resuelven los retos medioambientales, demográficos, socioeconómicos y políticos, manteniendo el foco en la investigación fundamental y sabiendo que la aplicación no siempre está claro en hoy. La pluralidad y la diversidad de los doctorandos, sabiendo que todavía tenemos, la gran mayoría viene de los ámbitos socioeconómicos más ricos en nuestras sociedades y que necesitamos más diversidad con manteniendo la excelencia. La libertad académica, que está ahora en muchas partes del mundo en un riesgo y que tenemos que mantener el doctorado como un espacio abierto para el debate crítico, que los derechos de los doctorandos hay que respetar y ellos tienen que activamente poder participar en los debates académicos y las instituciones tienen una obligación de protección.
la variedad de formatos de doctorado, sin embargo, manteniendo ese enfoque en la investigación. Ver cómo la quality assurance, la aseguranza de calidad, como algo que no se hace por sí mismo, sino fit for purpose, y que tienen que mantener en todo lo que hacemos esos valores fundamentales como la ética y la integridad de investigación. Y también tenemos cambiar que los procesos de evaluación e investigación no se limite a las métricas de las publicaciones. Y yo sé que CRU es muy importante, hace un trabajo muy importante en ese contexto. Lo de la comunicación que ya menciona y que tenemos que enseñar y apoyar a los doctorandos, llegar a eso. Después, invertir en la formación de los supervisors, de los directores de tesis que ya mencioné. Y el 10, tener un financiamiento adecuado para los doctorandos. Sin embargo, este financiamiento no tiene que llegar a una situación que pagamos más a menos doctorandos, pero mantener los números como están o decidir según la situación, independientemente del funding de ciertas personas, como seguía. Bueno, hablando muy rápido en español y espero que se me entienda, termino con invitarle. Primeramente vamos a tener un grupo de trabajo. Eso es más que todo para nuestros miembros sobre los perfiles y el ayudo de las instituciones para los postdoc. Las deadline es en 4 días. Sin embargo, si me escriben un email y dicen que van a venir un poco más tarde, podemos también un poco posponer la deadline. Vamos a tener próximo enero un workshop sobre el greening, la sostenibilidad en el doctorado que está en Rumania. Y aunque sé que es un poco lejos y a veces nos preguntan por qué van a volar para una conferencia sobre la sostenibilidad, creemos es muy importante que sentamos juntos de veras y gastamos 2 días a trabajar ideas y perspectiva para la educación doctoral, cómo podemos confrontar los retos ambientales, y aquí también están todos invitados a participar y discutir con todos nuestros miembros. Y por fin vamos a tener una conferencia anual sobre la comunicación en Finlandia, que está para todo el mundo. También aquí hay una investigación, y con este pequeño spot, y no siendo muy suizo, un poco tomando demasiado tiempo, siendo tarde, les agradezco. Cualquier pregunta, solo escríbanme, váyanse a nuestro sitio web o escríbanme en Twitter o otros medios sociales. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Alexander. Ha sido un placer escucharte. Gracias por la presentación en la que has revisado un poco pues, el estado de la situación en Europa, un poco cuáles son las prioridades, las tendencias del doctorado a consolidar en estos años y cómo ha ido cambiando. Yo quizás, que ahora vamos a entrar en unos minutos donde vamos a tener unos pequeños comentarios sobre esta presentación, quizás lo primero que destacaría es el cambio que ha habido en el doctorado con la entrada de las escuelas de doctorado. Es decir, hemos pasado de un modelo donde el supervisor tenía una relación muy personal con el doctorando, con el investigador de formación, a un modelo donde esta formación quiere incluir otras cosas y por el cual se ve que esta relación debe ampliarse y debe hacerse de una forma más organizada, porque posiblemente el director o el supervisor no tiene capacidad para proveer esta formación. Creo que este es un cambio interesante. Quizás en España estamos todavía en un camino que debemos consolidar, quizás también en Europa. No sé cómo ves tú esto, pero de alguna forma yo creo que esto es un cambio de mentalidad importante, tener una relación más personal, a tener una relación donde incluyen otros actores. Yo creo absolutamente estoy
de acuerdo que decís. Yo creo un punto importante porque habíamos preguntado en otra investigación dónde hay reglamentos, por ejemplo, en la supervisión en las universidades y que hemos visto las instituciones no se meten en los detalles de qué se hace en la supervisión, en el contenido, y también hay un fuerte reconocimiento que el papel del supervisor, y eso creo había más que todo al principio un poco el miedo que el director de tesis, el supervisor, ya no es tan importante. No creo es así, al contrario, porque por fin colaborar con su director de tesis todavía sigue importantísimo y tener el apoyo sigue importantísimo. Y mucho que se ha hecho los últimos 20 años es hacer que esa relación entre supervisor y doctorando se hace de una manera lo productiva que posible, que se evita malentendimientos, que por ejemplo, que vemos casi en todas las instituciones ahora tienes al principio un acuerdo con tu director cuántas veces te ves, o tienes por lo menos un lugar de discusión, tienes algún, como dicen en inglés, paper track para ver lo que se pasó. Entonces diría, el gran cambio que se ha hecho, que un poco de una situación de dependencia del doctorando totalmente del supervisor, más en una tendencia de colaboración entre doctorando, supervisor y la institución, la universidad, que está haciendo ese proceso productivo y alineando la ayuda donde el supervisor no puede hacer porque nadie puede hacer todo. Sí, también pienso que la calidad que parece que todas las instituciones la destacan como de la supervisión como la mayor preocupación en el doctorado, sigue pasando por una relación muy estrecha con el director, con el supervisor. Especialmente, también esto depende de los ámbitos, ¿eh? Hay ámbitos donde esto es fundamental y otros ámbitos quizás lo es menos. Pero de alguna forma siempre tiene que haber la presión para que el doctorando desarrolle su idea y se la haga suya y la defienda con sus argumentos y de alguna forma sea capaz de defenderlo y de hacer una presentación y de entender la globalidad del problema que trata y de hacérselo suyo, ¿no? En este sentido, me ha parecido también que en Europa se tiende más hacia un modelo de supervisión de equipo, es decir, más codirigida. Quizás esto no es tan habitual en España. No sé este tema cómo lo ves tú. Sí, definitivamente. ¿Qué podemos decir? También preguntamos en una encuesta sobre eso y vemos que hay de todo. Así es bastante difícil hablar de número, pero sí, ya llegamos a una situación 20, 30, 40% de las instituciones teniendo en grupo. Y es lo mismo, en grupo no significa que tienes 5 personas y cada uno hace la misma cosa. Hay universidades, por ejemplo, todavía tienes la persona que es como de mayor contacto, pero después hay otra persona que también está aquí, que puedes, por ejemplo, discutir otros asuntos, que es un poco, que es un postdoctor, que tiene un postdoctorado y te puedes verlo un poco más enseguida. Entonces, si poner todo el peso sobre una persona, de acompañar a una persona por algunos años a llegar a ser un investigador completo, eso sí creo es casi es imposible y por eso tener grupos, verlo como un trabajo colectivo y no individual, eso sí, hay una clara tendencia en Europa. Algunas cuestiones concretas de forma rápida. ¿Crees que se debería hacer un esfuerzo mayor en Europa para unificar el nivel, para unificar el tiempo en el que se tendría que hacer el doctorado? No. Y para dar una respuesta corta, y eso creo no se puede hacer porque las situaciones son muy diferentes. Hay países donde el doctorado tiene un salario, está empleado por 3 años, tiene un buen salario de unos miles de euros
y trabaja a tiempo completo. En un otro país, como dije, alguien trabaja al lado. Tenemos las diferencias de edades. Hay personas que lo hacen muy joven, con 25, otras lo hacen un poco más avanzada de edad, con otras obligaciones familiares. Así, y hay las diferencias de disciplinas que vemos. Así, no creo que un estándar de tiempo se funciona. Sin embargo, creo es importante entender las razones, por ejemplo, porque en algunos países hay un problema que doctorados llevan muchísimo tiempo y que llega también que gente se fue antes. Y aquí creo aprender, discutir, ver los mejores modelos, eso sí ayuda. Pero esta diversidad de situaciones en los distintos países parece que también tiene que ser un problema para la internacionalización. Es decir, si queremos hacerlo de una forma más estructurada a través de programas de doctorado internacionales, nos vamos a encontrar con estos problemas derivados de los marcos estatales que son distintos en los distintos países. Quizás las cotutelas pueden suponer un avance en este sentido, aunque no son una cosa tan estructural, pero sí para resolver los casos donde la internalización se busca a través de direcciones de países distintos. Sí, eso absolutamente. Y cuando vemos, creo que es una historia de suceso el doctorado en Europa. Eso se hace porque está, que se llama bottom-up, que las instituciones, por las prácticas buenas, eso influye a los demás. Y me parece, sí, en cuestiones de colaboración, en cotutelas, en un cierto contexto se llega a una situación de armonización, eso favorece a todos. Ahí no creo, aquí no creo que hay ningún problema, al contrario. Entonces sí creo que cotutelas, modelos de financiamientos colaborativos, eso sí llega a una situación donde hay esa armonización de los tiempos del doctorado y eso sería un gran paso adelante. Quizás una última cuestión, que llegaremos ya al tiempo. Una otra cuestión quizás podría ser en relación a un tema también controvertido y que se discute, que es el tema de la formación de los directores. Es un tema que creo también que en España estamos empezando a entrar en estos temas, pero claro, si la principal preocupación es la calidad de la supervisión, parece lógico que tendría que haber alguna formación y quizás unos procedimientos para el aseguramiento de la calidad y para resolver conflictos posibles. Todo esto a nivel de Europa, ¿puedes comentar un poquito? Sí, sí. Es interesante, hay muchas veces, o por lo menos yo escucho, no sé cómo es en España, los supervisores no quieren hacer esas capacitaciones, creen que pueden todo. Eso puede ser una persona que ya está unos años hacia ya jubilación, va a decir, bueno, no voy a hacer ahora una capacitación, ya lo hago por 30 años. Pero eso es normal y supongo no hace mucho sentido con esas personas decir, no, ahora tienes que capacitarte. Sin embargo, cada año hay mucha gente joven que llega a ser profesores o lo hacen desde unos años y también ahora con las reformas del Research Assessment queremos capacidad en la supervisión, también ver como algo que te ayuda en tu carrera. Y aquí también hablando con gente que da esas capacitaciones, pero puede ser que otros lo ven diferentemente, pero que los jóvenes entienden que es importante. Sin embargo, una capacitación no puede, a veces no sé si es suficiente tener un webinar por 2 horas, si ahora estás capacitado, entonces eso requiere una inversión significativa en la supervisión y creo es importante que los funders o de entender que esa inversión no puede ser algo que las universidades solo pagan de su propio budget que tienen ahora, sino que
que haber una inversión en ese entrenamiento de supervisor es una de las mejores inversiones que puedes tener, porque esa persona va a tener docenas de doctorandos en el futuro y tener estructuras, tener profesionales que lo puedan hacer, que tienen el respeto, la experiencia y el tiempo, eso creo favorecería a todo el mundo. Bueno, muchas gracias, Alexander. Agradezco mucho la presentación y el estado de la cuestión que nos has planteado a nivel de Europa. Y entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte en la que va a haber esta mesa redonda para acercarnos un poco ahora al contexto español. Doy, por tanto, la palabra al profesor José María Sanz, que es vicepresidente adjunto de CRUE, que va a moderar esta segunda parte que va a tener lugar en la mesa redonda. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Jaume, por darme la palabra y muchísimas gracias y bienvenidos a todos los asistentes de este webinar. La verdad es que es una gran satisfacción el poder de convocatoria y sobre todo esa disposición y disponibilidad a debatir un tema tan importante como el que hoy nos ocupa. Efectivamente, vamos a pasar a esta mesa redonda sobre la educación doctoral en España, retos y oportunidades para las universidades españolas, y para ello pues, contamos con 3 ponentes que tienen conocimiento y responsabilidad sobre el tema de la investigación, del doctorado, de la formación y además en distintas posiciones. Contamos con 3 ponentes que son precisamente el rector Ángel Pazos, es rector de la Universidad de Cantabria y presidente de CRUE Docencia, es doctor en Medicina y Cirugía y ha dirigido, y es una de sus cualidades importantes como buen investigador, 13 tesis doctorales y asimismo cuenta con una amplísima experiencia en la evaluación de la investigación como miembro de múltiples comisiones a nivel nacional e incluso internacional. Asimismo, tenemos al profesor Julián Garde López Brea, que es rector de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de otra de las sectoriales importantes de CRUE Universidades Españolas, que es CRUE I+D+I. Es doctor en veterinaria, ha dirigido también ha hecho un esfuerzo para dirigir tesis doctorales, ha dirigido 15 y es buen conocedor de la actividad investigadora y sobre todo de su evaluación, y puedo decir además que recientemente ha formado parte del grupo de trabajo sobre la estrategia española de ciencia y tecnología, realmente el entorno y el marco en el cual se va a desarrollar la investigación de este país en el futuro y donde los doctorandos pues evidentemente tendrán una parte importante. Y tenemos también una tercer ponente, yo creo que un poco cerrando este trío de perfiles y de atalayas desde los cuales nos van a hablar de sus experiencias, y es la profesora Mar Marcos, que es presidenta de la Conferencia de Directores de Escuela de Doctorados desde el año 2019, y a saber, por supuesto, para serlo, tiene que ser presidenta de la Escuela de Doctorado de su propia universidad, la Universidad de Cantabria. Ella es catedrática de Historia Antigua, por tanto viene de estas ciencias que a veces llamamos sociales y humanidades, y es miembro del Council, precisamente para Doctoral Education de la European University Association. Y además yo creo que es además conocida por su participación en múltiples foros sobre el tema de la educación doctoral con ponencias realmente de relevancia y de impacto. Algunas de ellas, en las más recientes, pues tienen que ver con la ética en la formación de los doctores, la transformación de la educación doctoral, porque es importante para Europa, la excelencia a través de la diversidad, la educación doctoral en un mundo global, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como ya les digo, tenemos aquí 3 ponentes que pueden y tienen mucho que decir sobre la formación de doctores,
y así les vamos a estructurar la mesa redonda a través de una breve presentación sobre cómo ven o cuál es su visión desde sus responsabilidades y desde su experiencia, cómo es la educación doctoral o la formación de doctores en España, y luego ya entraremos en cuestiones más de debate y más directas, y por último cerraremos con una serie de preguntas que pueden venir de la audiencia a través del chat o de forma directa. Así que sin más preámbulos, le doy la palabra al rector Pazos para que efectivamente nos haga esta breve introducción sobre el tema. Cuando quieras, rector. Muchísimas gracias, José María. Saludo, por supuesto, a Jaume, a Alexander, a Mar, a Julián, en fin, a todos los que están en el webinar. Bueno, yo creo que si yo tuviera que decir cuál es la foto actual, ¿no?, de cómo está el doctorado en este momento en España, pues diría que estamos en esta etapa en la cual hemos hecho una transición desde lo que era el doctorado hasta hace, pues podemos quizá decir, entre hace 15 o hace 10 años, y la situación actual. El cambio fundamental que yo creo que en el que hemos avanzado mucho, pero que todavía estamos digiriendo, ha sido pasar del modelo anterior, que era un modelo en el que hacer el doctorado era básicamente llevar a cabo un proyecto de investigación, la tesis doctoral, dirigido por un director o directora con digamos, un nivel de regulación escaso. Es decir, que se suponía que un doctorando o doctoranda tenía que realizar un trabajo de investigación bajo la supervisión de su director, y a partir de ahí no había mucho más desde el punto de vista de formación, salvo por supuesto lo que implica de formación el aprender a llevar a cabo ese trabajo de investigación, o a revisar la bibliografía, o a discutir resultados, o a trabajar en el laboratorio, en la biblioteca, en el día a día, pero no había, digamos, una actividad adicional de formación reglada, y tampoco había demasiada regulación en cuanto a todo el proceso hasta llegar a la defensa. Y de ahí hemos pasado a un modelo en el cual, además de todo lo que acabo de decir, ¿no?, además de la clave que es realizar la tesis doctoral, quizá hemos pasado a un nivel, a una situación con dos cambios. Por un lado, que además de realizar la tesis doctoral, ahora entendemos que debe haber una formación adicional, muy definida por lo que llamamos la formación transversal y también por la formación específica, pero adicional a la mera realización de la tesis. Eso por un lado. Y por otro lado, el otro cambio, yo diría que hemos empezado un camino en el cual los diversos pasos de realización del doctorado están algo más regulados legalmente, regulados por las escuelas. Incluso todo el proceso de doctorado, como luego seguro que discutiremos, va hacia una acreditación. Bueno, yo diría que este cambio, como todos los cambios importantes, ha generado, como es lógico, cierto debate, o si queremos decirlo así, cierta convulsión interna. Y no creo que diga nada extraordinario si comento que entre algunas de las personas, sobre todo entre algunos de los directores y directoras de tesis, pues ha habido en un primer momento una cierta reacción en el sentido de decir, bueno, aquí lo importante es hacer la tesis, y por qué estas personas tienen que realizar cursos, tienen que realizar actividades de formación adicional o transversal, etcétera, etcétera. Yo creo que eso se va venciendo. Yo soy un convencido de la bondad del nuevo modelo. Creo que es muy importante, luego quizá comente algo, ¿no?, que el doctorando o la doctoranda sepan que la clave, por supuesto, es la realización de su tesis doctoral, con calidad, con un cierto nivel de control, de regulación y de seguimiento, que quizá antes era más imperfecto, pero que al lado de esa tesis tiene que haber una actividad de formación adicional y transversal. Y creo que esto
ha sido un gran avance que todavía, como digo, probablemente no está digerido al 100%, pero creo que es irreversible. Por lo demás, y acabo enseguida este comentario inicial, ese nuevo modelo todavía tiene que seguir avanzando en cuanto a que esos procesos de acreditación sean verdaderamente de acreditar la calidad y no tanto de acreditar trámites o papeles o documentos, sino de acreditar que el doctorando o la doctoranda están recibiendo una formación de calidad. Y junto con eso, pues tenemos otros retos que discutiremos más tarde, como es el de la internacionalización. Pero yo diría, en global, hemos cambiado a un modelo al cual yo insisto, creo que es un modelo correcto, que ha generado, como siempre pasa en estos casos, una cierta distorsión. Siempre que mueves los cimientos de algo, pues el edificio se mueve y eso genera cierta incomodidad, pero creo que aplicando sentido común, el modelo nuevo creo que generará un mejor doctorado siempre que, insisto, trabajemos en la calidad de todo, de la tesis y de las formaciones adicionales de ese doctorado. Lo dejo aquí por ahora, José María. Muchísimas gracias, rector, y pasamos la palabra ahora al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, rector Garde, cuando quieras, sobre tu visión sobre este aspecto tan importante para las universidades. Muy bien, pues muchísimas gracias, José María, y buen día a todos y a todos. A ver, yo en esta primera intervención un poco general, ¿no? Y más después del turno de palabra de Alexander y del rector Pazos, tengo poco que comentar. Tengo poco que comentar con esta visión, digo, de reflexión general, que como perfectamente conoce la audiencia, ¿no? Esta nueva filosofía de programas de doctorado se inicia en España con el Real Decreto de 2011. Justo en este momento, desde las sectoriales de investigación, de docencia y con una participación muy intensa de las escuelas de doctorado, hemos hecho aportaciones para la modificación de ese Real Decreto. Creo que estamos 10 años después, 11 años después, en un momento en el cual hemos ido tomando experiencia como para adecuar el Real Decreto a la situación actual y como comentaba, tanto desde la sectorial de docencia como de la de investigación y especialmente desde las escuelas de doctorado, creo que se han hecho aportaciones muy interesantes para que el gobierno las tenga en cuenta de cara a la modificación del Real Decreto. Una cuestión muy concreta, en el caso nuestro, de nuestra universidad, pero creo que ha sido así en general o en la mayoría, cuando hicimos esta modificación de programas de doctorado, de creación de nuestra Escuela Internacional de Doctorado, nosotros teníamos aproximadamente unos 40 programas de doctorado. Estoy hablando de 2012 fundamentalmente. Ahora tenemos 11 más 7 interuniversitarios. Ahora mismo, el curso pasado, tuvimos en doctorado matriculados equivalente a tiempo completo 1.665 estudiantes de doctorado. De nuevo ingreso, 380. Lo que hemos conseguido, no sé si está bien o está mal, es incrementar el número de personal doctoral en formación por programa de doctorado, porque ni que decir tiene que en el pasado con 40 programas de doctorado había años y años que no teníamos nadie matriculado en algunos de ellos. Esto ha sido también reforzado en todos los programas de investigación por líneas de investigación que garantizan lo que es la financiación del desarrollo de las tesis doctorales. No tanto a veces el de los contratos, pero sí el de la ejecución. Y hay temas claramente que hablaremos después en este contexto inicial que me gustaría mencionar que hay que abordar, ¿no? Que hay que resolver o que hay que mejorar, ¿no? Yo voy a apuntar 4 temas que seguro que saldrán después, que se ha avanzado mucho, como decía el rector Pazos, pero a mí personalmente me preocupan. Uno es el tema de la supervisión. El tema de la supervisión preocupa mucho, sobre todo o especialmente en nuestra universidad, cuando las cosas no van bien.
porque cuando las cosas van bien, entre doctorando, doctoranda, director y tutor, no hay ningún problema, pero cuando empieza a haber problemas del tipo que sea, pues la supervisión se hace muy difícil. Otra cuestión en la que creo que hay que incidir más y potenciar más es el tema de los doctorados industriales o doctorados empresariales. Esto es verdad que ha tenido un recorrido importante en los últimos años, pero probablemente no el que sería deseable. Porque además, esto, además de ser importante para las empresas o para el sector, también creo que tiene otra utilidad, que es que se revaloricen o se valoricen como se merece el tener un grado de doctor, no en la academia o en los institutos de investigación o en los OPIs, sino también fuera de la universidad. Y otro tema del que hablaremos seguro también a mejorar es la financiación, en este caso, fundamentalmente de los contratos predoctorales, de las personas que hacen su tesis, bueno, pues que tengan una forma, digo, en nuestro país, de poder mantenerse dignamente durante los 4 años de duración de la tesis, con contratos, mayor número de contratos, tal vez más financiación, y probablemente otra de las cuestiones importantes es la regularización o normalización de las convocatorias en fechas, ¿no? Porque si no, estamos empezando o están empezando a matricularse en un programa de doctorado, a empezar con su formación transversal o incluso con su tesis, y están muy lejos todavía de tener ese primer año de contrato. Bien, yo creo que como inicio, si te parece, José María, puede servir, y es una reflexión general y 3 o 4 aspectos donde tenemos clara mejora. Nada más. Muchas gracias. No te oímos. Perfecto, ahora es que ahora había sí, quitado perfecto. el sí. Muchas gracias, rector, por esta presentación y sobre todo por hacer digamos, este destacado de algunos de los aspectos que efectivamente también han salido en la presentación general y que yo creo que es por donde están surgiendo, digamos, intenciones de modificación o de renovación o de mejora, ¿no? del tema de la formación doctoral. Bien, damos la palabra ahora a nuestra presidenta de las escuelas de doctorados a nivel nacional y efectivamente con experiencia larga en estos temas, como ya hemos dicho en la presentación, a la profesora Mar, cuando quieras. Marcos. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias en primer lugar a la CRUE por organizar este encuentro. Yo represento aquí la voz de las escuelas de doctorado. Mis reflexiones, bueno, por supuesto comparto las que se han hecho de carácter más general, más filosófico. Seguramente para empezar las mías van a estar un poco más sobre la tierra. Y de manera general, pues ¿dónde estamos en este momento? Han pasado 10 años, un poco más del Real Decreto. Se puede decir que, bueno, pues que el doctorado se ha consolidado en España, esta nueva forma, que ya no es tan nueva, de lo que llamamos el doctorado estructurado. Decía Alexander Hasgal que el número de participantes en el Council for Doctoral Education España representa el segundo lugar por el número de universidades que lo componen, después de Alemania, que es muy grande y muy activo. Eso quiere decir que nosotros nos implicamos y nos preocupamos. Creo que también hoy esta cantidad de personas que están siguiendo la sesión demuestra que el doctorado es algo que engancha mucho, ¿no?, a los directores. Habiendo asistido a muchas de las reuniones del Council for Doctoral Education en los últimos años, yo puedo decir que el doctorado en España está perfectamente alineado con el doctorado, las tendencias del doctorado en Europa. También creo que algo que es singular de nuestro país es que el doctorado es muy homogéneo. El Real Decreto 99/2011 extinguió a los neandertales de un día para otro y entonces puso en marcha, ¿no?, al Homo sapiens. Mientras que en Europa esa transición ha sido mucho más lenta,
Decía Alexander que ahora mismo el 95% seguramente de los países que forman parte de la EUA ya tienen un doctorado estructurado, pero hace 4 o 5 años apenas el 40% lo tenían. Nosotros fue de un día para otro, es un proceso ciertamente un poco traumático y de shock. Y esto ha tenido sus consecuencias. Voy a enumerar ahora en este pequeño momento, ¿no?, de introducción cuáles creemos nosotros que son los retos que tenemos que afrontar de ahora en adelante en los próximos años. Primero de ellos es que creo que todas las partes implicadas en la educación doctoral deben asimilar que las cosas han cambiado. Lo decía el rector Ángel Pazos, que todavía hay una buena parte de los supervisores que son reticentes. Y lo sabemos nosotros en primera persona, lo que a veces llamamos yo los grandes elefantes, ¿no?, los grandes jefes de los grupos. ¿Quién me va a decir a mí ahora que tengo que hacer un curso para dirigir tesis, que he dirigido tesis toda mi vida? Bueno, de las 3 partes implicadas, los doctorandos son los que lo han asimilado porque no tienen más remedio. La parte de los supervisores necesita todavía un poco de rodaje. Como decía, creo que era una de las personas que han hablado antes, ya no sé bien de ellos, los más jóvenes seguramente son mucho más abiertos a esto y es necesaria una política que nos lleve hacia ahí, que no sea solamente acciones individuales, y también, aprovechando que estamos en el foro de las universidades, yo creo que también los gobiernos de las universidades deben entender que el doctorado debe formar parte de la estrategia de las universidades. Seguramente que los rectores me dirán que así es, pero lo cierto es que nosotros todavía, desde el punto de vista de las escuelas, necesitamos más apoyo. No solamente necesitamos más dinero. Hemos visto que en la escala de preocupaciones de las escuelas de doctorado en Europa, el dinero no es lo más importante, porque como no es lo más importante en la vida, pero sí necesitamos, por ejemplo, estructuras sólidas que nos ayuden a sacar adelante en el día a día nuestra labor. Y muy rápidamente hay otros 3 o 4 asuntos que nos preocupan. Uno de ellos es la acreditación institucional de las escuelas. Nosotros dedicamos una enorme cantidad de tiempo y de energías en acreditar los programas, pasar por todos los procesos de renovaciones, etcétera. Como decía el rector Ángel Pazos, pues al final lo que las agencias de calidad escrutinizan, no sé si se puede decir esto, cuando pasamos por todo esto, es realmente los procedimientos, pero no tanto los resultados. Yo creo que esto habría que simplificarlo terriblemente para ver que un programa de doctorado funciona cuando sus egresados son buenos doctores. Y eso lo podemos medir y sabemos cómo medirlo. Entonces, agradeceríamos mucho que la CRUE nos ayudara en esta labor. Creo que hay otro asunto que es muy importante y que nunca mencionamos, que es la profesionalización del personal de la administración, de las escuelas. Las escuelas tienen sus equipos directivos, pero tienen sobre todo un grupo de PAS, de personas que son los que en el día a día hacen la labor más importante de la gestión del doctorado. Ellos son la continuidad, nosotros cambiamos, ellos permanecen. Y puedo decir que cuando organizamos nuestros encuentros anuales de escuelas de doctorados, más de la mitad de las personas que asisten es el PAS. Necesitamos estabilidad en ellos, necesitamos reconocimiento para su trabajo y, como digo, una profesionalización. Tendríamos que hablar de ética, lo digo aquí solamente. Nosotros, todas las escuelas de doctorado, tenemos nuestros códigos éticos, códigos de buenas prácticas, pero cuando tenemos un problema de ética no tenemos los instrumentos para resolverlo. Cuando se detecta un caso de plagio, y estos son numerosos, nosotros no podemos hacer nada. Y un doctor plagiario que sabemos que ha plagiado su tesis sigue siendo doctor de por vida y nosotros no podemos quitar este título. Creo que esto es una estrategia que tiene que ser de arriba abajo, desde el ministerio o los ministerios correspondientes, para poder poner en marcha esos instrumentos. Nos preocupa muchísimo el bienestar emocional y psicológico de los doctorandos, de las doctorandas. Es verdad que en la universidad todos tenemos algo que nos va mal psicológicamente, pero ellos son muy frágiles. Ellos están bajo una presión enorme. Quizás tenemos que parar. No sé si le podemos pedir de todo, no sé si pedir 2 publicaciones a los doctorandos, como lo estamos haciendo ahora, no es un poco una locura, pero esta parada no podemos hacerla nosotros solo, tiene que ser una estrategia europea.
Alexander está ahí, lo conoce esto y seguramente creo que merecería la pena dedicar alguna de las sesiones, de algunos workshops también para ver hasta dónde estamos presionando a nuestros doctorandos hasta el extremo de que el 40% más o menos declaran que se encuentran muy mal emocionalmente. Y finalmente necesitamos hacer un análisis cualitativo de qué ha ocurrido en estos 10 años. Nosotros tenemos intuición, sabemos que la internacionalización en doctorado, como decía Alexander Hasgad, es muy importante, más importante que ningún otro de los niveles educativos, de los 3 niveles educativos, sin duda alguna. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la empleabilidad en el doctorado es del 100%. Esto es algo que deberíamos explotar muchísimo. Es decir, no hay paro entre los doctores, otra cosa es cuál es el tipo de empleo que tienen, pero esto es un argumento muy a favor de las escuelas de doctorado. Es decir, estamos educando personas que verdaderamente son muy buenos profesionales. Ya lo estamos haciendo. Necesitamos hacer un informe cualitativo, también de eso hemos hablado ya con la CRUE y hablaremos también con Julián Garde, a quien no conozco personalmente, es la primera vez que nos vemos. Habíamos trabajado antes con el rector Rafael Garese ya en este sentido. Y entonces creo que eso también es una de las tareas en las cuales las escuelas de doctorado estamos inmiscuidas y además podemos ayudar mucho. Esto por mi parte. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido... las intervenciones nos han permitido ir entrando en aspectos concretos, como bien decías tú, Mar, es bajar con los pies a la tierra para abordar temas. Y quisiera empezar, y va abierto a los 3, aunque quizá por la intervención o por la presentación, tanto el rector Pazos como el rector Garde han inducido en esa dirección. Aunque tú también, Mar, cuando has hablado de analizar lo que ha ocurrido en estos 10 años, y tiene que ver con esa nueva relación que hay entre investigación e innovación y que conlleva la relación con el sector productivo, donde realmente, efectivamente, aparece la posibilidad de empleabilidad o de incrementar la empleabilidad de nuestros doctores fuera del mundo académico, que hasta ahora ha sido de forma... digamos, casi exagerada, ¿no? De forma muy definida, muy mayoritaria, ¿no? En este sentido, ¿cómo veis la idea de esos proyectos que se hicieron de doctorados industriales, o cómo se puede flexibilizar esa formación para que efectivamente la posibilidad de empleo, de relación con la empresa y con el sector productivo permita a los doctorandos el tener alternativas, ¿no? A la hora de empleo y no sea meramente el mundo académico? Sí, Julián, si quieres empezar, y vamos, queda abierto a los 3, ¿no? Bien, gracias, José María. Bueno, como he comentado yo, este es uno de las cuestiones, creo, a potenciar. La experiencia que nosotros tenemos como universidad mayoritariamente es que el itinerario de doctorado industrial ha sido muy positivo. Es verdad, ha sido positivo tanto para las personas que han elaborado su tesis doctoral como para las empresas, porque lo que comentaba Mar, una de las cuestiones importantes de esta modalidad de doctorado es que la empresa o la institución ve in situ la calidad de la persona que se está formando, ¿no? Con lo cual después son personas que son de gran utilidad por la formación que reciben, no solo la que reciben en la empresa, sino toda la formación transversal para el desarrollo de las actividades de la institución. Ahí ha habido en estos años 2 opciones. Una, hacerlo con una financiación, la de las distintas convocatorias de doctorados industriales, o bien del Estado o de las comunidades autónomas, y luego también hay casos donde esta formación del doctorado industrial se ha realizado estando contratados por las propias empresas, ¿no? Bien, pues yo creo que en esto hay que incidir, porque la sensación o la percepción que nosotros tenemos es que es algo positivo para las instituciones y también para las personas que se forman. El porcentaje en nuestro caso es muy bajo, no os voy a engañar, de personas que acaban su tesis y tienen la mención de doctorado industrial, perdón.
Sí, no sé si queréis añadir algo, si no, también relacionaría este tema con el tema que también ha salido sobre el aseguramiento de la calidad, ¿no? Cuando parece como que para la institución, cuando el proceso sale fuera de la institución, parece como que perdemos esa posibilidad de hacer seguimiento de esa calidad. ¿Cómo lo veis, rector? Sí, sí. Bueno, yo creo, empezando un poco por lo que ya ha comentado Julián, yo creo que el doctorado industrial es algo que todavía, digamos, tiene que desarrollarse más, como él ha dicho, aparte de las convocatorias estatales, pues bastantes universidades, nosotros también tenemos un programa que en nuestro caso optó dentro de esas dos modalidades que decía Julián, en nuestro caso optó porque la persona esté contratada por la empresa, es decir, que la empresa que va a participar en el doctorado se comprometa, y qué mejor compromiso que contratar al doctorando o doctoranda. Eso tiene sus aspectos, ese modelo tiene sus aspectos favorables y otros desfavorables, lo mismo que el otro, ¿no? Y también en nuestro caso, obviamente, por ahora y por razones también del límite de financiación, ese número de tesis de doctorado industrial es pequeño. Yo quería aquí hacer dos comentarios sobre eso. Uno, que hay que perder totalmente el miedo a que el proceso de formación del doctorando o doctoranda y en general el doctorado tenga esta, digamos, coparticipación e incluso este objetivo final. De hecho, yo creo que uno de los problemas que hemos tenido históricamente en el doctorado de la Universidad Española es que hemos estado pensando muy mayoritariamente en que las personas a las que formábamos iban a quedar en el entorno académico, en la universidad o en la investigación más básica, quizá en el CSIC. Y esto, como sabemos, en otros países no es así, ¿no? Nuestro porcentaje de doctorado, de personas que han hecho el doctorado y que luego acaban trabajando en el sector industrial, es más pequeño que en otros países, claramente. Por tanto, yo creo que a esto hay que perderle el miedo absolutamente. Y en segundo lugar, un comentario adicional. Cuando hablábamos de la formación transversal, creo que los aspectos ligados al posible ejercicio del doctorado en un entorno que no sea el académico deben contemplarse también en la formación transversal. Es decir, el doctorando o doctoranda tiene que recibir un mínimo entrenamiento, formación en los aspectos que tienen que ver de ¿y si al final acabo trabajando en una empresa? Pues ahí hay una serie de conceptos de todo tipo, de gestión, de aplicabilidad, de patentes, de planes de negocio, de todo eso que es conveniente que el doctor o doctora conozca. Y finalmente, respecto a lo que decías, José María, yo creo que el proceso de acreditación, lo que nos preocupa, y aquí debo decir que al igual que en el grado y en el máster, es que el proceso de acreditación vaya a comprobar que la formación de esa persona es buena, es de calidad científica, formativa, y no tanto lo que habitualmente vemos. Sé que es una crítica habitual y fácil, y sé que no es fácil de cambiar, ¿no? Pero todos tenemos que ayudar a las agencias a que en lugar de revisar tanto que el documento número 9 pues ha sido correctamente rellenado o que el hito 23 que aparecía en el plan se cumplió en la semana tal, bueno, eso puede ser importante, pero lo fundamental es cuando se nos acredite que sea porque verdaderamente lo que está diciendo es esta escuela de doctorado de la Universidad X forma bien, con calidad y con garantías a los doctorandos y doctorandas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Mar, paso, decir, si quieres puedes añadir algo, pero hay un tema que tiene que ver con las escuelas y que yo creo que en sus orígenes generó incluso debates dentro de las universidades, y es lo de la especialización de las escuelas de doctorado.
Es decir, yo creo que la decisión, y además me parece válida y tal, de crear una escuela de doctorado en cada universidad, pero yo creo que seguramente siguen existiendo presiones como en su origen existían, de bueno, yo quiero una subescuela o una escuela de doctorado paralela especializada en determinados temas porque efectivamente es algo importante o estratégico para la universidad. ¿Sigue existiendo ese elemento de presión o de desarrollo paralelo? Yo creo que no tanto. Bueno, la inmensa mayoría de las escuelas de doctorado son del modelo paraguas, ¿no? Cada universidad tiene una escuela de doctorado en términos generales, luego algunas universidades tienen más de una escuela de doctorado, por ejemplo Granada o Cádiz, pero en general se ha tendido al modelo una universidad, una escuela. Eso, claro, en estos 10 años ha tenido problemas también, problemas de gestión, porque de repente tienen 4.000 o 5.000 doctorandos que tienen las grandes universidades y eso gestionarlo de manera centralizada es muy difícil y ellas han encontrado también sus estrategias porque algunas escuelas lo que han permitido es que las facultades temáticas pues estén colaborando también en ello. Pero digamos, el modelo al que se va es un modelo centralizado que yo creo que tiene dos ventajas. La primera de las ventajas creo que tiene es que la calidad es bastante homogénea. Antes las tesis eran muy diferentes en calidad entre unas ramas de conocimiento y otras. No digo que esto todavía no exista, seguramente, pero se puede gestionar mejor este control de la calidad, las evaluaciones anuales, etc. Es decir, se está creando una cultura de que hay una homogeneidad, que todas las ramas de la ciencia son ciencia y es igual de ciencia. Y luego también creo, esto no estoy muy segura, pero tengo esta intuición de que ha servido también para dar mayor interdisciplinariedad por ejemplo, la co-supervisión de los doctorados. Nosotros tenemos muchos casos de que tenemos co-supervisores que vienen de distintas ramas de conocimiento. Entonces, creo que estas son dos ventajas a favor de este modelo. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Mar. Bueno, ya casi llevándonos hacia el final, por dejar luego un poco de tiempo también para preguntas de la audiencia. Hay dos aspectos que se han mencionado y que yo creo que pueden ir paralelo, que tiene que ver con la financiación, la supervisión, puesto que la supervisión y la formación de supervisores requiere también financiación, o al menos así se debería entender, y sobre todo el tema de relaciones que ya hemos mencionado, las relaciones con la sociedad y el servicio a la sociedad. Y sobre todo la parte de cómo se estructura esa escuela de doctorado que pensamos del futuro dentro de la universidad. Entonces, un poco por cerrar y queda abierto a los tres, ¿cómo veis ese futuro de necesidades de financiación, de atacar el proceso de formación de los supervisores y de tener una estructura que favorezca la internacionalización y la interdisciplinariedad, como bien se ha mencionado? No sé cómo veis ese futuro, un poco con esos tres elementos dentro del marco que se ha tratado durante el debate, de indicar hacia dónde podían estar los retos. Sí, en el orden que queráis, pero si queréis... Si queréis empiezo yo. Sí, por favor. Bueno, en cuanto a financiación, yo creo que Julián ha puesto el acento. Yo creo que aquí hay quizá dos aspectos diferentes. La financiación de los doctorandos y doctorandas y la financiación, digamos, de las escuelas. La financiación de las escuelas nos lleva un poco a la tercera pregunta tuya, que es consolidar su estructura. Y casi empiezo por ahí. Como decía Mar, los rectores seguro que dirán que ya contamos con las escuelas, así es obviamente, pero yo creo que todos somos conscientes que un cambio tan importante como el que se hizo, ¿no? Y que yo comentaba al principio, todavía lleva 10 años. 10 años parece muchísimo, ¿no? Pero en una estructura como la universidad, creo que los que estamos aquí sabemos que cuesta. Y por lo tanto, yo creo que aún hay que reforzar la estructura, la personalidad, la importancia de las escuelas de doctorado y, por lo tanto, en lo que eso tenga que ver la financiación, aunque quizá yo creo que
En este caso concreto, el reto más importante es el de fortalecer su estructura y su presencia como un elemento clave, ¿no? El otro aspecto, que es el de la financiación de los doctorandos, yo creo ahí Julián está mucho más cerca que yo y seguro que lo que comente lo hará con más conocimiento. Pero yo creo que aquí hay un aspecto que es si la financiación del contrato predoctoral que recibe cada persona es adecuada o no, que seguro que podría ser mejor, pero a mí hay un aspecto que me preocupa más y es el número de contratos predoctorales. Es decir, que no toda la gente que desea hacer la tesis doctoral y que podría realmente hacerla tiene en este momento la capacidad de financiación. Y eso, además de lo grave que es, nos lleva a algo, y es que la experiencia dice que el doctorando que tiene una financiación, que tiene un contrato predoctoral en regla, que dura 3 o 4 años, es un doctorando que va a seguir mucho mejor el proceso, ¿no?, del doctorado que no aquel que no tiene financiación, que tiene que estar en otra cosa, que está un poco a salto de mata. Pero insisto que Julián seguro que ahí podrá decirnos mucho más. Y el tercer aspecto que comentabas, José María, que era el aspecto de los supervisores. Bueno, yo ya lo dije al principio, creo que sin volvernos locos y sin perder de vista, por supuesto, que la calidad investigadora del supervisor es la clave, y esto no lo debemos en absoluto apartar, sí creo que hay que hacer un proceso para que el supervisor vaya adquiriendo estas otras cosas, ¿no?, de las que llevamos hablando media hora y que no son estrictamente cómo dirigir el proyecto. Eso el supervisor lo sabe hacer perfectamente si es que hemos aplicado, ¿no?, como aplicamos las exigencias y los requisitos y los controles, y sí creo que hay que ir haciendo, continuando, ¿no?, en lo que ya estamos haciendo en la transición hacia ayudar al supervisor o supervisora a que además vaya teniendo en cuenta en la cabeza, cuando dirige una tesis, estos otros aspectos, desde que no piense solo que la persona se va a quedar en el ámbito universitario, los aspectos de internacionalización, los aspectos de conexión con la sociedad y, en general, todos los aspectos más transversales. Gracias, José. Sí, Julián. Bueno, brevemente, fundamentalmente con el tema de la financiación, a ver, yo creo que coincido plenamente con el rector Pazos, ¿no? Hay una doble vertiente. Yo creo que todas las universidades, por lo menos la nuestra, debe incrementar el presupuesto de la escuela de doctorado, no solo en presupuesto corriente, sino también, como decía Mar, en dotación y especialización del PAS, porque claramente esto ha ido muy rápido, aunque hayan pasado 11 años, y es verdad que es un trabajo cada vez más especializado y mucho más especializado que lo era cuando se llevaba toda la gestión del doctorado en el modelo antiguo, ¿no? Bien, nosotros ahí incrementamos el presupuesto y luego también hay una cosa que hacemos, que no sé si está bien o mal, pero que en algún momento nos ha sido de utilidad, es dar financiación también no solo a la escuela, sino a los programas de doctorado para que generen actividades formativas también transversales, pero más específicas, no tan generales o tan transversales como las que hace la escuela. El tema de la financiación de los contratos, para entendernos, yo creo que este es un debate que no da el tiempo de hoy, ¿no? O sea, hay esta universidad, y supongo que en todas es igual, hay un porcentaje muy alto de personas que hacen el doctorado, la tesis a tiempo completo, sin ningún tipo de financiación. O si tienen financiaciones, porque lo están compaginando con un trabajo que en muchas ocasiones no tiene nada que ver con la universidad. Esto lo complica todo mucho. Hay convocatorias de contratos predoctorales de muy diversa naturaleza. Creo que son insuficientes para las personas que ahora mismo están haciendo las tesis y no puedo decir más, porque creo que esto necesita un debate tal vez de más calado, que vinculo con algo que comentaba Alexander, que es
etapa predoctoral, etapa postdoctoral, postdoctorales en instituciones públicas y postdoctorales en instituciones privadas, y alguien tendría que ser capaz de diseñar en algún momento cuántos contratos predoctorales tiene que poner en marcha este país a todos los niveles, no solo el Estado, para que de alguna manera nutran los postdoctorales que necesitamos tener para en algún momento tener los investigadores que necesitamos tener en comparación con la media de Europa o de la OCDE, nada más. Y ese es un ejercicio de reflexión que no hemos hecho nunca. A veces hay más convocatorias de predoctorales, a veces no. Es anárquico, lamentablemente. Cuando hay muchas y después las convocatorias de postdoctorales se reducen, pues hay mucha más frustración. ¿Me entendéis? Es un ejercicio general. Es un problema de país lo de la planificación, y planificación, digamos, a años vista, ¿sabes? Yo creo que nos afecta a la vida en general. Bien, Mar, te pediría que cerraras esta parte del debate, puesto que ya pasaríamos a las conclusiones, a no ser que hubiera alguna pregunta dentro del chat. Y nada, un poco tratar de ser optimista y de trasladarnos a un futuro un poquito mejor en el tema de la educación y formación del doctorado. Adelante, Mar. Yo creo que debemos ser optimistas, que nosotros en las escuelas de doctorado tenemos en las manos lo mejor del futuro. Nosotros estamos creando a los próximos científicos, nosotros en Europa, y de ahí nuestra importancia. Somos muy internacionales de una manera natural, es decir, nuestros doctorandos ya se mueven mucho. Quizás mi último mensaje sería que no deberíamos estar muy preocupados por tener más doctorandos. Es decir, las universidades deben ser muchos estudiantes, muchos, no queremos muchos, queremos un número razonable y poder educarnos bien. O sea, que no se nos mida por la cantidad, sino por la cualidad. Muchísimas gracias, y no sé si entre la audiencia hay alguna mano levantada que quisiera hacer alguna pregunta concreta en alguno de los temas que hemos ido desarrollando o que se ha quedado sin tocar. Y abro el chat, pero veo que tampoco ha habido preguntas, y en este sentido, dada la hora además, si quieres, rector Puy, Jaume, pasamos a las conclusiones y al cierre. Muchas gracias, José María. Muchas gracias a todos los participantes, a Gelpazos como Julián Garde y Mar Marcos, por esta interesante mesa redonda. Yo, como conclusión, y para hacerlo corto, diría que lo que queremos es hacer atractivo el doctorado. Y hacer atractivo el doctorado quiere decir tener capacidad de atraer a los mejores, eso quiere decir tratarles bien, tener una buena supervisión y también darles salidas. Y esto implica a las universidades, a las estructuras de doctorado, nos implica apoyarlas a esta formación, nos implica influir en la supervisión, etcétera, pero también creo que tiene que ser un motivo, un aliciente, una cosa para pensar a nuestras autoridades, a nuestros ministerios, de alguna forma, tanto de ciencia como de universidades. Creo que esto es básico para el país, hacer atractivo el doctorado, no solo para los nuestros, sino también para los que podemos atraer de fuera, porque esto es una forma de atraer talento al país que luego pueden encontrar sus oportunidades aquí. Pero también les diría, y ya que nos haya dado algún mensaje a nuestros candidatos, que hacer el doctorado no es un trabajo para 3 años o 4 que uno tiene una remuneración, es algo más que todo esto, es hacerse suyo este tema, hacerse especialista, el mayor especialista en un ámbito, y obtener unas competencias para luego desarrollarlo en distintos foros que pueden ser académicos o pueden ser en la industria. Muchas gracias a todos por tal, y reitero la voluntad de CRUE de organizar eventos que nos permitan colaborar entre las universidades, puesto que creo que este es los caminos para los cuales podemos progresar más fácilmente hacia la excelencia que estamos buscando. José María, te dejo la palabra para cerrar No, nada mejor que las palabras con que has terminado. Me ha parecido fantástico el pensar que una actividad como la investigadora requiere un entorno que efectivamente sea atractivo y motivador, y además viendo a los jóvenes interesados por esa actividad, requieren que efectivamente cuidemos el marco en el cual lo desarrollan,
para que efectivamente toda esa motivación y toda esa energía que ponen en el desarrollo de esa actividad pues de sus frutos. Y decir que efectivamente esto continuará, puesto que como se han quedado temas sobre la mesa y el proceso de educación doctoral o de formación de doctores va a continuar y es un tema candente también en Europa, así que haremos seguimiento de las modificaciones, de los cambios, de la normativa que vaya surgiendo y estaremos al tanto para que efectivamente también trasladar esta información a los miembros de CRUE y que el país y las comisiones sectoriales estén efectivamente al tanto de lo que está ocurriendo. Agradeceros enormemente vuestra participación y, por supuesto, a CRUE por darnos los instrumentos y los recursos para que el webinar tuviera lugar y menciono a las personas de la Secretaría General de CRUE que se han encargado de la logística y de la organización. Muchísimas gracias a todos. Como ya digo, continuará, nos volveremos a ver en este o en otros temas. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y por la participación. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias. En especial también a Alexander, que nos ha acompañado en toda la sesión. Muy bien, Alexander. Gracias. Nos vemos en los eventos del Consejo Doctoral Education. Muchísimas gracias, Alexander. Gracias. Muchas gracias, un gran placer. Muy bien, muchas gracias también a todos.